un año en el poder, un informe lleno de cifras y promesas, y un país que se pregunta si lo que escuchó es progreso real o simple propaganda. ¿El primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum marca un rumbo sólido para México o apenas esconde las grietas de una nación en tensión? En México, el primer informe de gobierno no es un acto simbólico, es un momento clave en el que el presidente rinde cuentas tras su primer año en el poder y define el rumbo de los próximos 5. Este 1 de septiembre, Claudia Sheinbaum subió al podio en Palacio Nacional para presentar su visión de país y mostrar lo que, según ella, son logros históricos en economía, seguridad y justicia social. Millones de mexicanos siguieron el mensaje. La oposición lo criticó de inmediato y los analistas comenzaron a contrastar cada cifra con la realidad del terreno. Lo que se dijo ese día no solo marca la política interna, sino que puede determinar la estabilidad de la región en los próximos años. En su discurso, Sheinbaum destacó lo que llamó avances sin precedentes. Habló de millones de mexicanos que habrían salido de la pobreza gracias a la continuidad de los programas sociales, de un peso fortalecido frente al dólar y de cifras récord en inversión extranjera directa. Subrayó que la economía creció, aunque fuese de manera moderada, y que México avanza hacia la autosuficiencia energética con el impulso a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. En materia social, celebró la ampliación de derechos para los pueblos indígenas y la aprobación de reformas de igualdad de género, presentándolas como un paso histórico en la transformación del país. Su mensaje fue claro. En apenas un año, México estaría más fuerte, más justo y más soberano. Pero la gran pregunta es si estas afirmaciones reflejan la realidad o si esconden un escenario mucho más complejo. Cuando los analistas comenzaron a revisar cada punto del informe, la distancia entre el discurso y los datos se hizo evidente. Instituciones como el INEGI y plataformas de verificación independiente señalaron que la reducción de la pobreza no es tan clara como se presentó y que, en algunos casos, las cifras fueron maquilladas o basadas en proyecciones incompletas. Lo mismo ocurre con la seguridad. Aunque el gobierno presume una baja en homicidios y feminicidios, los registros muestran que la violencia sigue golpeando con fuerza en varias regiones, especialmente en los estados fronterizos y en zonas dominadas por el crimen organizado. En economía sí hubo crecimiento, pero apenas por encima del 1%, lo que está lejos de la narrativa triunfalista de Palacio Nacional. Y es aquí donde surge la duda central. ¿Es este informe un reflejo fiel de la realidad mexicana o un intento de controlar la percepción pública con números cuidadosamente seleccionados? Uno de los puntos más fuertes del informe fue la lista de reformas estructurales aprobadas en el primer año de gobierno. Sheinbaum destacó la reforma judicial, que cambia la manera en que se eligen jueces y magistrados, lo que ha generado críticas sobre una posible concentración de poder. También mencionó la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, una medida que busca darles mayor autonomía y representación, aunque algunos sectores advierten que todavía falta traducirlo en acciones concretas. En el terreno energético, subrayó el reforzamiento de Pemex y la CFE como pilares de la soberanía nacional, con mayores recursos y control estatal sobre sectores estratégicos. Además, habló de reformas en igualdad de género y derechos sociales que, en teoría, consolidan el proyecto de la llamada Cuarta Transformación. La narrativa es la de un Estado fuerte que recupera el control, pero la pregunta incómoda es si estas reformas traerán estabilidad o si abrirán la puerta a nuevos conflictos políticos y sociales. En el terreno de la seguridad, Sheinbaum aseguró que los homicidios dolosos y los feminicidios han disminuido en comparación con años anteriores, presentándolo como prueba de que la estrategia de seguridad comienza a dar resultados. Sin embargo, organizaciones civiles y medios independientes señalan que la violencia no solo persiste, sino que en algunos estados se ha recrudecido con el avance de grupos criminales que controlan territorios completos. Municipios enteros en Michoacán, Guerrero o Zacatecas siguen siendo escenario de enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y extorsiones a la población.
El gobierno insiste en que la Guardia Nacional es una herramienta eficaz, pero críticos advierten que la militarización de la seguridad pública no ha resuelto el problema de fondo. Y aquí surge la gran duda. ¿Estamos frente a un verdadero avance en la lucha contra la violencia o frente a una narrativa que intenta ocultar la gravedad de la crisis? El panorama que se abre tras este primer informe no es lineal ni predecible. Hay tres posibles rutas que se discuten entre analistas y observadores internacionales. La primera es la del consolidamiento. Si Sheinbaum logra mantener cierta estabilidad económica, asegurar inversiones estratégicas y contener los brotes de violencia en regiones clave, su gobierno podría fortalecerse y construir una base de legitimidad suficiente para avanzar en su agenda. La segunda ruta es la de la polarización, donde las reformas, en lugar de cerrar brechas, profundicen la división entre simpatizantes y opositores, generando un clima de confrontación permanente que desgaste a las instituciones. Y la tercera es la del riesgo de crisis de legitimidad. Si los indicadores de pobreza, inseguridad y corrupción continúan deteriorándose y la narrativa oficial no logra ocultarlo, el proyecto de la llamada Cuarta Transformación podría enfrentarse a un desgaste acelerado, con protestas sociales, fracturas internas y una oposición fortalecida en las calles y en el Congreso. Lo que ocurra en los próximos meses marcará no solo el rumbo de este sexenio, sino también la percepción de México en el tablero regional y frente a actores internacionales que observan cada movimiento con lupa. El primer informe de gobierno no es solo un documento lleno de cifras y promesas. Es, en la práctica, el verdadero inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Un momento en el que la narrativa oficial se enfrenta al escrutinio de la sociedad, de los medios y de la oposición. Y más allá de lo que se dijo en Palacio Nacional, lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano para responder a los retos más urgentes: pobreza, violencia, justicia y soberanía. Las palabras están sobre la mesa. Ahora, lo que importa son los hechos. ¿Y tú qué piensas? ¿El primer informe demuestra que México avanza o revela que seguimos atrapados en las mismas promesas de siempre? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Zona Segura para seguir analizando juntos la política y la seguridad de nuestro continente.